Bienvenidos a una nueva cápsula de aprendizaje de matemática abierta. Mi nombre es Johnny de Jesús y te invito a que juntos resolvamos. Agradecido que me estén acompañando en una nueva cápsula de aprendizaje de matemática abierta. En esta ocasión les traigo un ejercicio sobre trigonometría, dedicado especialmente a mis estudiantes de ingeniería. Espero que sea de mucha utilidad para ustedes y sobre todo que genere aprendizaje, ¿ok? Entonces miren, vamos a suponer que tenemos una persona, esa persona parte del punto A y hace un recorrido, ¿ok? Este recorrido que está acá, del punto A se va al punto B, del punto B al punto C, del punto C va al punto D, pasando por el punto E, y del punto D vuelve al punto A, ¿ok? Nos dan estos ángulos que están acá y nos indican lo siguiente. Si los puntos B, C y D equidistan entre sí, eso es importante entenderlo. ¿Qué quiere decir que los puntos equidistan? Bueno, quiere decir que la distancia entre estos puntos es la misma, ¿ok? Por lo tanto, ya podemos saber que la distancia que hay de B a C es la misma distancia que hay de B hasta D, y es la misma distancia que hay entre C y E, ¿ok? Entonces, bien como hacía mi profesor de geometría, crédito para él, podemos identificar que todos estos lados son iguales. Entonces, uno lo que hace es una marquita justamente para poder identificar que esos lados son iguales, ¿ok? Ahora, otra consecuencia, otro dato que podemos identificar. Bueno, si tenemos los tres lados iguales, ya sabemos que el triángulo es equilátero. Y si el triángulo es equilátero, ya sabemos que los ángulos internos de un triángulo equilátero son 60 grados. Entonces eso quiere decir que este ángulo mide 60 grados, este ángulo que está acá mide 60 grados, y este ángulo que está acá interno al triángulo es 60 grados, ¿ok? Ahora, sabiendo eso, podemos decir que si todo este ángulo es 150 y este pedacito es 60, bueno, quiere decir que el otro pedazo es 90. ¿Ok? Entonces se me forma acá un triángulo rectángulo. ¿Ven? Este tiene que medir 90 porque 90 más 60 te da el 150 que era completo. ¿Ven? Y la misma lógica voy a utilizar acá. Si este es 60, ¿cuánto me falta el 60 para llegar a 105? Bueno, este entonces es 45 grados. ¿Ok? El ángulo completo es 105. Estos dos ángulos que se generaron al trazar el segmento BD sería 60 y 45. ¿Ok? Y si este ángulo es 45, automáticamente este ángulo también tiene que ser 45. ¿Y por qué, profesor? Bueno, porque si yo tengo 90 más 45, serían 135. ¿Cuánto me falta para llegar al 180? 45 grados. Recuérdense que los tres ángulos internos de un triángulo, siempre su suma debe ser 180 grados. ¿Ok? Entonces, miren qué bonito el ejercicio. Y también puedo calcular acá, analizar lo siguiente. Si este ángulo es 45, este es 45, este triángulo que se forma acá es isósceles, pero que tiene dos ángulos iguales. Por lo tanto, si este lado es igual, o este lado es color naranja, este también va a ser color naranja, porque A es un triángulo isósceles, a ángulos iguales se le oponen lados iguales. ¿Ok? Buenísimo, buenísimo hasta ahora. Recuerden que si tienen alguna pregunta, dejadlo en los comentarios. Siempre estoy revisando mi canal. Seguimos con el ejercicio. Ya analizamos gran parte de él. El punto E se encuentra en la mitad del camino CD. O sea que este punto divide a este lado en dos partes iguales. Estamos. Calcular la distancia C. O sea que yo quiero calcular esta distancia que está acá. Vamos a llamarla X. ¿Ok? Vamos a llamarla X. Calcular la distancia entre C y E si se sabe que la distancia entre BE es de 2.373 kilómetros. Ok, entonces vamos a trazar por aquí la distancia BE.
nuestra sala cementada. Ojo, se forma un ángulo de 90 grados aquí, porque esta sería la altura de mi triángulo, y el triángulo es equilátero, por lo tanto esta es altura y aquí hay un ángulo de 90 grados. Y ya sabemos que esta distancia vale 2.373 kilómetros. Muy bien. ¿Ok? Bueno, vamos a resolver la primera pregunta. Yo creo que aquí en este espacio la puedo resolver. Vamos aquí a la 1. 1. Coloquémosle solución. No sé si ese color se ve, pero ya lo voy a ver en el video. Sí, ahí está, ahí se está viendo. Muy bien, miren qué fácil es. Yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando uno tiene un dibujo en donde hay muchos datos, muchas líneas, para no confundirse, copien el dibujo aparte. Entonces voy a copiar este triangulito que está acá, lo vamos a copiar aquí aparte, y eso nos va a permitir trabajar un poco más limpio el ejercicio. ¿Ok? Entonces vamos a copiarlo por aquí. Aquí tenemos... Y aquí tenemos nuestros 60 grados. Como les dije, aquí se forma un ángulo de 90 grados porque esa es la altura del triángulo. Y aquí tenemos 2.373 kilómetros. Muy bien. ¿Ok? Entonces vean que se genera un triángulo rectángulo. Por lo tanto podemos aplicar trigonometría. Recuérdense que trigonometría yo lo puedo aplicar solamente en triángulos rectángulos. Triángulos que tengan ángulo de 90 grados. ¿Ok? Entonces lo primero que yo identifico son los datos que me da el ejercicio. Sé que el ángulo es 60 grados. Recuérdense que al frente del ángulo agudo, en este caso el de 60 grados, al frente está el cateto opuesto. Eso quiere decir que mi cateto opuesto es 2.373 kilómetros. Y adyacente al ángulo tenemos a la X. También aprovecho para recordarles que en donde está el ángulo de 90 grados, al frente está la hipotenusa. En este caso no me la piden, no la necesito calcular, porque quiero calcular la X. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si recordamos nuestras razones trigonométricas, la razón trigonométrica que me involucra el cateto opuesto y el adyacente es la tangente. Le voy a copiar aquí la fórmula. La tangente del ángulo es igual al cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Reemplazamos tangente de 60, que es el ángulo, es igual al cateto opuesto, que es 2.373 kilómetros, partido en el adyacente, que es X. ¿Está bien? Despejamos la X. X pasa para el otro miembro de la igualdad, multiplicando, y la tangente pasa dividiendo. Entonces me queda que X igual a 2.373 partido en la tangente de 60 grados. Por lo tanto, X va a ser igual, buscamos nuestra calculadora, 2.373 dividido en la tangente de 60. Y eso me da 1.370,05 kilómetros. En mi caso me gusta trabajar con 2 decimales. Todo depende del profesor de ustedes que les diga, ¿ok? Entonces, esta es la distancia. Cerramos el ejercicio, como siempre le digo a mis estudiantes, respuesta. La distancia entre C y E es de 1.370,05 kilómetros. ¿Está bien? Eso que está acá. ¿Sí? Muy bien. Aparte de eso, miren lo importante, ¿ah? Si esto está bien hecho, ya sabemos que aquí mide 1.370,05. Si yo lo multiplico por 2, me da la distancia entre C y E. Entonces voy a tener todas las distancias que están con doble raya naranja. ¿Ok? Lo voy a calcular justamente para tener ya ese valor que lo voy a necesitar más adelante. Entonces lo vamos a multiplicar por 2, lo sumamos 2 veces y vean que me está dando 2.740,1.
Entonces, ese dato lo vamos a colocar por aquí, en nuestro dibujo, 2740,1. Recordar que esta distancia es la misma que acá, que la misma que acá, que la misma que acá. ¿Ok? Porque todos esos lados son iguales. ¿Bien? Bueno, perfectísimo. Vámonos a la segunda pregunta. Me dice, ¿cuál es la distancia total recorrido? Para eso vamos a buscar otra hojita. Vamos a buscar otra hojita aquí. Y vamos a trabajar la pregunta 2. 2. Distancia total. Distancia total recorrida. Total recorrida. ¿Ok? Entonces, miren. La distancia total recorrida, ¿quién es? Bueno, la distancia que hay desde A hasta B. Entonces, distancia de A hasta B. Esa distancia ya sabemos que es 2740,1. Por supuesto, kilómetros. Después, la distancia de B hasta C. Esa distancia ya sabemos también que es 2740,1. La distancia de C hasta D, esa también sabemos que es 2740,1. Y la distancia desde la D, desde el punto D hasta el punto A, que esa no la tenemos. Todavía no la tenemos, tenemos que calcularla. ¿Ok? Pero tampoco es difícil calcularla. Vamos de nuevo. Ahora me voy a dibujar este triangulito que está acá, para que podamos identificarlo bien. Vamos a calcularlo aquí abajito. Vean que aquí tengo ese lado, tengo este ladito y tengo este ladito de acá. Ya sabemos que aquí tengo un ángulo de 90 grados. Aquí tenemos el ángulo de 90 grados. Ya sabemos además que esto mide 2740,1. Y ojo, este también mide 2740,1. Bien. Y queremos, este es el punto D, este es el punto A, este es el punto B, queremos esta distancia aquí. Tenemos que este ángulo mide 45 grados y que este ángulo mide 45 grados. ¿Ok? Vean que, o sea, importantísimo ahí saber identificar los datos, ¿sí? Y también tener todas las herramientas necesarias para poder resolver el ejercicio. Acá podemos utilizar trigonometría. Perfectamente pudiésemos utilizar trigonometría. Ahora, también pudiésemos utilizar Pitágoras, el teorema de Pitágoras. Yo lo voy a utilizar justamente para repasarlo. ¿Ok? Recuérdense que el teorema de Pitágoras dice la hipotenusa elevado a la 2 es igual al cateto elevado a la 2 más el otro cateto elevado a la 2. Recordar que la hipotenusa es el lado que está al frente del ángulo de 90 grados, o sea, la X. X elevado a la 2 es igual. Y los otros dos lados son los catetos, por lo tanto 2740,1 elevado a la 2 más 2740,1 elevado a la 2. Recordar que este 2 pasa al otro lado de la igualdad como raíz. 2740,1 elevado a la 2 más 2740,1 elevado a la 2. Y eso lo metemos en la calculadora. ¿Ok? Entonces me va a quedar que X es igual a 2740,1 elevado a la 2 más 2740,1 elevado a la 2. Y a eso le sacamos la raíz. ¡Pac! Y ahí tenemos que la distancia es 3875,08 kilómetros. Quizás alguien puede decir 0,9. A mí no me gusta aproximar. Yo prefiero cortar los dos decimales y así queda. ¿Ok? Y esta que está acá es la distancia que hay entre el punto D y el punto A. Por lo tanto, acá tenemos 3875,08. ¿Está bien? Para la distancia total, lo único que vamos a hacer es sumar. De hecho, lo voy a sumar aquí mismo. Esta sería mi distancia total. Va a ser igual, bueno, la suma de toda esta distancia. 2740
punto 1. Como son 3 veces, lo vamos a multiplicar por 3. Y eso le vamos a sumar 3875. No sé qué copié aquí, me faltó el 5. 75. 3875.08. Y vean que la distancia total es de 12.095,38 kilómetros. Ahí tenemos nuestra distancia total. ¿Ven? Súper fácil, ¿ah? Cualquier duda, recuerden, en los comentarios pueden preguntar. Vamos a la número 3. ¿Cuántos kilómetros debe recorrer la persona desde el punto A al punto C en línea recta? O sea, en pocas palabras, nos están preguntando esta distancia que yo voy a trazar aquí. Ahí la tenemos. ¿Ok? Entonces, vamos a dibujarlo acá, nuestro triángulo, y así podemos trabajarlo mucho más cómodo. 3. No está difícil el ejercicio, pero hay que trabajar en orden. En orden, porque si no, ahí nos perdemos. ¿Ok? Dense en cuenta que este ángulo es 150 grados. 150 grados. Recordar que aquí tenemos una distancia de 2740,1 kilómetros. Este es el punto A. Y recordar que aquí también tenemos una distancia de 2740,1 kilómetros. Que este es el punto B y este es el punto C. ¿Ok? Y por supuesto necesito este valor de X, que es el que me están pidiendo. Ahora, como estos dos lados son iguales, yo puedo decir que este lado que está acá y este lado que está acá son iguales. 150, ¿cuánto me falta para llegar a 180? Me falta 30. Eso quiere decir que aquí hay 15 y acá hay 15. Miren todo el análisis que uno va haciendo con un simple dato. ¿Ok? Bueno, importante, el triángulo no es rectángulo. Eso es muy importante. Si no tengo un triángulo rectángulo, no puedo aplicar trigonometría, no puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, me voy a ir a la ley del seno. Les voy a dejar acá en un link en qué consiste la ley del seno y cuándo aplicarla. ¿Ok? Aquí se los voy a dejar. Entonces, en este caso, vamos a lo siguiente. Planteemos nuestra ley del seno. Recuerden, partimos siempre por uno de los lados, el que usted quiera. Yo voy a partir con X. X partido en el seno del ángulo opuesto a ese lado. En este caso, el seno de 150 grados. Va a ser igual a otro lado, 2740,1, partido en el seno del ángulo opuesto a ese lado, seno de 15 grados. Y 2740,1, que es el otro lado, este que está acá, partido en el seno del ángulo que está al frente, seno de 15 grados. ¿Ok? Y bueno, en ese caso, vean que se forman tres razones, tres fracciones. Ustedes van a tomar dos, ¿ok? Siempre las que les convenga y las que le permita calcular lo que usted quiere calcular. En ese caso yo voy a tomar esas dos que están allí, las copiamos aparte. X partido en el seno de 150 grados igual a 2740,1 partido en el seno de 15 grados. Y de ahí despejamos la X. ¿Okay? Este seno de 150 está dividiendo, pasa para acá multiplicando. Me queda que X es 2740,1 partido en el seno de 15 grados multiplicado por el seno de 150 grados. Y eso lo resolvemos en nuestra calculadora. X va a ser igual 2740,1 por el seno de 150. Y eso lo vamos a dividir en el seno de 15. Oh, no me agarró la división. 2740,1 multiplicado por el seno de 150 dividido en el seno de 15.
Y eso me está dando 5.293,46 kilómetros. ¿Está bien? Y esa es la distancia que hay, distancia entre el punto A y el C. ¿Está bien? Bueno, vean que es un bonito ejercicio. Yo espero haberlos ayudado muchísimo, que se haya entendido, que haya generado aprendizaje en ustedes, y por supuesto cualquier comentario déjenlo sin ningún problema y suscríbanse a mi canal. Nos vemos en una próxima cápsula de aprendizaje. Chao, chao.